Historia Viva, con el profesor Ubaldo García. Queridísimos amigos, sean todos bienvenidos a este programa especial de Historia Viva, con nuestro profesor Ubaldo García, quien es el creador de este interesante programa. Profesor Ubaldo, gracias por recibirnos en su casa. ¿En qué andamos ahora, profesor? ¿Sabe usted, don Luis Barazarte, mi amigo, que he sido nombrado en la comisión de alto nivel que tuvo a bien el gobernador instalar para los efectos de cumplir con la tarea de llevar al doctor Cristóbal Mendoza al Panteón? Es una tarea importantísima y una deuda eterna y muy vieja con el doctor Cristóbal Mendoza. Profesor, ¿quién fue para nosotros el doctor Cristóbal Mendoza? ¿Y qué importancia tiene para Venezuela en su historia, por supuesto? ¿Sabe usted, mi querido amigo Luis Barazarte, mi editor de Historia Viva de toda la vida, que el doctor Cristóbal Mendoza es uno de los grandes olvidados de nuestra historia? Es un hombre sumamente importante. Los trujillanos nos hemos acostumbrado, y digo hemos porque ya me siento trujillano, nos hemos acostumbrado a hablar del doctor Cristóbal Mendoza para decir que fue nuestro primer presidente. Efectivamente, fue nuestro primer presidente de Venezuela en el año 1811, cuando se instaló el Congreso, el primer Congreso Constituyente. A él lo nombraron dentro de ese triunvirato y fue precisamente quien leyó el acta de la independencia el 8 de julio, una vez ya firmada, y se instaló entonces como Poder Ejecutivo. Pero el doctor Cristóbal Mendoza ha sido mucho más que el primer presidente de Venezuela. He estado dedicado a la investigación en estos días, revisando los papeles. Me he leído, creo, la gran cantidad de discursos desde los últimos 100 años, y uno encuentra que sí, efectivamente, los academicistas se encargaron de hacerle loas y de darle crecimientos al doctor Cristóbal Mendoza, pero nunca penetraron, nunca fueron al hueso de lo que uno considera que fue el doctor Cristóbal Mendoza desde el punto de vista del revolucionario, del rebelde, del hombre que insurgió a pesar de ser nacido en cuna de oro, de una familia elitesca. Recordemos que los Mendoza en Trujillo fueron de las familias primarias, de las que llegaron cuando los encomenderos. Sabemos muy bien que en Trujillo existen poblaciones con el nombre de Mendoza, precisamente por eso. El hecho de que exista en la zona baja Sabana de Mendoza no es ninguna casualidad. Todos esos territorios, hasta el lago, pertenecieron a los Hurtado de Mendoza, y en ese lugar se conoció en la historia como Sabana de Mendoza o Sabana de los Hurtados de Mendoza. Entonces, es una verdadera... es una cosa impresionante cuando uno revisa y encuentra que un representante de las élites mantuanas, de los blancos peninsulares, como don Cristóbal Mendoza, es el que después insurge y se alza precisamente por la independencia, y llegó a, no digamos a odiar, pero se hizo tan republicano que no aceptaba bajo ninguna circunstancia la monarquía española, y encontró también, y lo podemos leer en sus papeles, cuando vamos al hueso, como lo dije al principio, entonces encontramos que el doctor Mendoza critica inclusive a la misma iglesia, siendo que era perteneciente a una familia clerical en la cual tenía dos hermanos que eran sacerdotes en una región como Trujillo desde ese siglo XVII, XVIII, en los cuales el sacerdocio estaba tan arraigado y las relaciones con la España eran tan múltiples. Por lo tanto, considero que al doctor Mendoza no se le ha valorizado como debe ser en nuestra historia de Venezuela. Profesor, ¿por qué ha tardado tanto que vaya al Panteón Nacional el doctor Cristóbal Mendoza? ¿Qué ha pasado allí? Es una cosa extraña también, Luis. No podemos decir aquí o llegar a opinar que los que están en el Panteón o muchos de los que están en el Panteón no lo merecen, porque esa no es la idea, ¿no? La idea es que pues se cumpla la deuda. Es muy posible que el hecho de que los restos del noble trujillano se perdieron. Él murió en el año 29, fue enterrado
en una de las iglesias de Caracas, y por los terremotos y movimientos esa iglesia fue derrumbada. Allí se construyó después otro palacio, lo que fue el Teatro Municipal, y sus restos dicen que fueron trasladados, pero no con el cuidado total que se perdieron los restos. Y se han hecho, o tal vez se hicieron los intentos de llevar a don Cristóbal Mendoza al panteón, pero por el hecho de ser regional, tal vez por el hecho de ser un héroe civil, porque esa es otra, que tenemos el problema en nuestra historia, que principalmente se toma muy en cuenta a los hombres que batallaron, que fueron a las armas, que eran guapos en la pelea, pero se olvida un poco de un hombre como Cristóbal Mendoza, que fue pluma y razón, fue ley, fue pulcritud, fue un ciudadano en el cumplimiento de las tareas. Tal vez no sea casualidad que al doctor Juan Germán Rocio también lo llevaron recientemente, porque desde mi punto de vista, quien le habla, yo considero que hay hombres importantísimos en nuestra historia. Bolívar, y si me pidieran que pudiera clasificarlos, diría que el segundo debería ser Juan Germán Rocio. ¿Y por qué no hablar del noble trujillano que estuvo desde el inicio de la guerra, desde que fue presidente en el 1811 hasta que agonizó el 8 de febrero del año 1829? Profesor, ¿cuál va a ser la tarea de la comisión nombrada por el gobernador recientemente? ¿Y su labor cuál va a ser? Sí. ¿Por qué lo llamaron a usted? Sí, el gobernador nos ha honrado nombrándonos. Yo presido la comisión con la tarea de llevar los restos simbólicos del doctor Mendoza al panteón. Estamos levantando un expediente con todas las pruebas de la significación de este importante héroe de la civilitud para presentarlo ante la Asamblea Nacional. Dios mediante estaremos haciendo la solicitud, y que la presidencia de la República también se interese en que el doctor Cristóbal Mendoza definitivamente se le cumpla esa deuda tan grande que tenemos con él. ¿Sabe usted que cuando se declaró el Panteón Nacional en los tiempos de Guzmán Blanco, el presidente Guzmán Blanco decretó una ley en la cual se decía que deberían de ir al panteón todos aquellos hombres eminentes, tanto militares como civiles? Y ese decreto tiene una lista de generales, de coroneles y de hombres eminentes, en la cual el doctor Mendoza casi que está de primero. Ese es un decreto de 1886. Quiere decir que tenemos 150 años de espera para el cumplimiento de esa tarea tan importante como es que se le cumpla la deuda al noble trujillano don Cristóbal Mendoza. Pero no solamente es porque está en el decreto, sino porque es que abundan los méritos para que este trujillano vaya al panteón. Profesor Ubaldo, ¿qué otras actividades va a realizar esta comisión de alto nivel por el gobernador? Sí, estamos trabajando, nos estamos reuniendo semanalmente. Tenemos pensado también que a inicios de este año escolar se haga una fuerte presencia con la figura emblemática, importante del doctor Cristóbal Mendoza en las aulas. Pensamos que la primera clase del año que viene, de este año escolar en Trujillo, sea una clase magistral que se dictará en todas las escuelas sobre el tema de don Cristóbal. Y después vamos a hacer un módulo con los maestros de todas las escuelas de primaria y secundaria. Eso es lo que estamos planeando, con la ayuda, por supuesto, de la zona educativa, de la gobernación del estado, de las alcaldías, de las municipalidades, para que hagamos una batida, si es que vale el término, para visibilizar al doctor Mendoza. ¿Por qué? Porque con todo lo importante que es, hay muchas personas, y en Trujillo principalmente, hay mucho desconocimiento de la obra del doctor Cristóbal Mendoza. De mi parte, que estoy en la radio, estoy haciendo también unos micros que van a ser radiados por Radio Nacional de Venezuela,
Dios mediante, por Radio Rumbos en Caracas, la cadena de las emisoras Tiuna, en el cual hemos tenido muy buenos recibimientos, así como YBKE, que vamos a radiar, por supuesto, las emisoras de Boconó y de Trujillo, Boconesa, donde me inicié, y por supuesto, tu canal. Vamos a mover entonces para que esos micros impactantes de la vida del prócer civil, especialmente de ese hombre civil, del ciudadano que cumplía las leyes y hacía cumplir las leyes. El intendente era como el hombre más importante desde el punto de vista civil. Hay una carta, hay muchas cartas del Libertador con don Cristóbal Mendoza, pero hay una en especial donde le dice, usted es el mejor intendente de Venezuela. Hay otra donde el doctor Cristóbal Mendoza le dice que se va a morir, que ya está enfermo porque él sufrió de un cáncer en la garganta, y el Libertador le contesta, un sabio no muere nunca. Hay una parte de una carta donde el doctor Cristóbal Mendoza le dice al Libertador, sus palabras y sus letras son mi mejor medicina, son mejores que toda la farmacia, cuando él estaba muy enfermo. Allí hay unas cartas de amistad muy, muy bellas, pero no solamente fueron amigos, fueron hombres entregados a la república, es decir, a la génesis de una república, que era una de las cosas más difíciles de entonces, porque no solamente era ganar la guerra, era sacar a los españoles y entrar en la lucha contra las intrigas, contra las pasiones, contra la falta de virtudes, porque la población había sido golpeada muy fuerte durante tanto tiempo. Aquí la gran mayoría de la población no sabía leer, no sabía escribir, entonces era difícil formar una república con ese tipo de personas. Primero, y de allí el problema tan grande del Libertador, que dijo, bueno, primero hay que instruir a las masas, y por eso se habló de centralismo antes que federalismo. Profesor Ubaldo, ¿cuándo se da usted cuenta la importancia del prócer trujillano como el doctor Cristóbal Mendoza? ¿En qué momento la conducta de él? ¿Cuándo se da cuenta usted que hay que llevarlo al panteón o darle más relevancia al doctor Cristóbal Mendoza? Sí, desde siempre, Luis. Desde siempre en las lecturas uno encuentra que fue un civil muy importante. Y en una oportunidad, el año pasado, por diciembre, cuando fui declarado orador de orden en la Plaza Bolívar de Trujillo ante todas las autoridades, le hice al gobernador que estaba allí junto con todas las autoridades un planteamiento. Le dije, bueno, yo creo que ya es hora de que cumplamos la tarea de llevar a don Cristóbal Mendoza al panteón. Y hice algunas aproximaciones importantes. El ciudadano gobernador me tomó la palabra y anunció que tomaría en acción y que nombraría una comisión, como en efecto lo hizo, para que cumplamos este año, Dios mediante, esa tarea de llevar al noble trujillano. Es que está llena nuestra historia, desde campaña admirable. El Libertador lo nombró gobernador de Mérida, después gobernador de Caracas, después fue intendente en los momentos más difíciles, chocó con Páez, porque Páez quería la división y él era un hombre que amaba y creía en la palabra del Libertador de la Unión Americana. Total que cuando vamos al detalle, especialmente en unas cartas que escribió para el Correo del Orinoco, él escribió unas cartas que firmó como El Patriota, un patriota, con un seudónimo, en el cual expresa cosas que uno prácticamente no ha leído en ninguno de los discursos. Era un revolucionario, era un hombre contrario a la monarquía, que amaba la igualdad para el pueblo. Es una de las cosas extrañas, pues eso ocurrió en el Libertador, que una mariposa de una larva misteriosa que rampa, en un momento determinado por la misericordia de Dios o por la naturaleza, se transforma en una mariposa multicolor que extiende las alas para volar. Estos hombres fueron muy pocos en la vida. En el caso de Bolívar, por ejemplo, que no nació precisamente para defender la clase de donde venía, y en el caso de Cristóbal Mendoza, pues también es un hombre que vale la pena. Estaremos contentos ya cuando definitivamente se cumpla la tarea de llevarlos al panteón. Profesor, para culminar con esta entrevista especial para los televidentes,
la importancia de que los jóvenes y no tan jóvenes conozcan la historia de nuestro doctor Cristóbal Mendoza, nuestro prócer, porque es trujillano. Sí, es un gran orgullo para Trujillo. Debemos estar orgullosos de que en estos cielos haya vivido y haya crecido un hombre de la talla de Cristóbal Mendoza. Creo que no lo conocemos, creo que es importante que lo sepamos, porque fue un rebelde, un insurgente, en momentos en los cuales era más fácil estar del lado del rey, siendo que provenían de una condición de familias mantuanas con las grandes riquezas. Las dificultades que representaba en un momento como el 19 de abril, cuando Cristóbal Mendoza se va por la encrucijada de la liberación y apoya ese movimiento, eso no lo hicieron todos los hombres. Es una proeza, y además siendo que era un civil, porque no precisamente estuvo en las batallas, ni con los cañones ni la pólvora, pero siempre estuvo con la razón, con la ley, con la norma y el ejemplo dignificante del buen ciudadano. Queridos amigos, gracias por sintonizarnos en este programa especial, esta entrevista especial con el profesor Ubaldo García. Gracias por prestarnos su casa para venir aquí a hacer este programa especial con el doctor Cristóbal Mendoza, que poco conocemos de su gran labor. Ojalá vaya al panteón. Pues, como gracias a usted y gracias a Historia Viva, que ya llevamos unos cuantos programas en Historia Viva. Yo creo que ya pasamos de 200, ¿no? Yo creo que sí. Estamos contentos. Gracias, Luis. Bueno, sigan ustedes conociendo más de la Historia Viva. Les habló por acá Luis Barazarte. Historia Viva con el profesor Ubaldo García.